Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo mini videito del curso de HTML5 y de desarrollo web frontend, y vamos a aprender ahora a utilizar cuestiones básicas de los formularios. Todavía no vamos a tratar tanto con métodos de traslado de datos y todo esto, pero sí vamos a empezar a trabajar con formularios, ¿ok? Para que aprendan cómo armarlos. Y si ustedes quieren dedicarse tal cual a hacer plantillas, ustedes pueden, por ejemplo, diseñar un formulario moderno muy bonito y venderlo. Y en verdad, simplemente por el diseño del formulario, ustedes pueden cobrar, no sé, 10, 20, 30 dólares si es algo pequeño. E incluso si son animaciones avanzadas, si son cosas así, por vender su plantilla pueden cobrar, no sé, 100, 180 dólares. O sea, es un buen negocio hacer esto de las plantillas. Por los que no sepan bien también hacia dónde pueden orientarse si no aprenden backend o si no les gusta tal cual eso y quieren dedicarse únicamente al diseño, por ejemplo. Desarrollar plantillas es un buen trabajo también. Y bueno, esto ya queda a cada quien, a gusto de cada quien. Al final, eso es lo que iremos haciendo a lo largo. De hecho, todos estos proyectos que vayamos haciendo, te recomiendo que no los borres y que, al contrario, los guardes en tu propio portafolio, porque al final esto que tú ya estás haciendo conmigo a la par ya es experiencia útil que en cualquier momento, cuando te pregunten cuánto tiempo tienes de experiencia en tal tecnología, por ejemplo con HTML, en lugar de decir 2 semanas porque tu primer sitio grande, entre comillas, o tu primer sitio bien, lo creaste hace 2 semanas. No, tu experiencia es todo esto. ¿Por qué? Porque la prueba y error es experiencia. Al final de cuentas, tú ya estás trabajando con esto. Entonces, todos estos proyectos, por más feos e insignificante que puedas verlos, te recomiendo que los guardes e inclusive los hagas parte de tus portafolios justamente por esto. Pero bueno, ya no me lío más en eso. Y lo que sí que es cierto es que dentro de Docs voy a crear un nuevo archivo, y este nuevo archivo lo voy a llamar formularios.html, ¿ok? Y vamos a crear una estructura básica de HTML. Vamos a borrar el meta viewport porque de momento no sabemos usarlo. El lenguaje lo cambiamos a español. Y bueno, creo que aquí todavía no les explicaba el lenguaje, entonces vamos a borrarlo, este tributo lang, y listo. Aquí vamos a poner formularios como título. Y ya por último, es más, vamos a copiar todo esto, pero no de aquí, sino de ayudas. Aquí únicamente vamos a copiar el favicon, vamos a agregarlo y listo, no vamos a necesitar más. Ahora, recordemos que si yo borro el nombre de mi URL del sitio o del documento donde estoy, me regresa a un directorio dinámico. Si yo le doy en Docs, como ven, me deja abrir formularios directamente desde aquí, y aquí ya puedo darme cuenta que estoy en los formularios. Ahora, los formularios al final van a ser campos donde nosotros vamos a meter información o vamos a poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros nos registramos tenemos campos de texto, de usuarios, campos de contraseñas, campos de correos y botones para enviar toda esa información. Por ejemplo, enviar, ¿ok? Que generalmente dicen en este tipo de menús o login o register. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer ya para casi finalizar esto.
Pero bueno, para nosotros crear un formulario podemos hacerlo, por ejemplo, metiéndolo en divs, metiéndolo en barras de navegación, metiéndolo donde nosotros querramos. Lo que sí es importante es que todo formulario se va a iniciar, vamos a iniciarlo directo desde el body con etiquetas form, ok, etiquetas form, que así como tiene su etiqueta form de apertura, tiene su etiqueta form de cierre, ok. Ahora, esta etiqueta form va a tener dentro varios elementos gráficos, como por ejemplo en una interfaz gráfica podrían ser cuadros de texto que se llaman inputs. Bueno, este tipo de elementos se va a llamar input, ok, y va a tener varios tipos. Por ejemplo, para cuadros de texto, text; para áreas de texto más grandes, text area; para cuestiones de botones tenemos, por ejemplo, button; para cuestiones de campos de texto de email tenemos los input de tipo email, y así hay una infinidad de elementos que ya iremos viendo unos cuantos ahorita. Y bueno, para nosotros crearlos, lo que vamos a hacer es crear elementos de tipo input, ok. Input son etiquetas que no tienen, como pueden ver, etiquetas de cierre. El input simplemente se abre y ya, no tiene más. Entonces, este input, les repito, va a tener algo llamado tipo, type, que es un atributo. Y en estos atributos le vamos a meter de qué tipo va a ser nuestro input, nuestro componente. Al final vamos a utilizar componentes de texto, que simplemente es de tipo text. Y si volvemos y recargamos, como ven, en el sitio tenemos aquí un pequeño área de texto que si yo le doy clic puedo empezar a escribir, ¿ok? Todo esto se personaliza después, pero como ven, yo puedo escribir texto. Ahora, generalmente nosotros vemos que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos campos de texto de contraseñas, lo que a nosotros nos aparece en lugar de la clave son justamente asteriscos o puntitos o cosas así. Esto es gracias a que justamente dentro de HTML tenemos un componente de tipo input que no es de tipo texto, sino es de tipo password, ¿okay? De tipo password, que en español es contraseña, ¿okay? Tal cual. Entonces, con estos componentes, lo que automáticamente va a hacer es, en lugar de darnos este texto, nos van a dar este resultado justamente, ¿ok? Veamos si esto es realidad. Guardamos, volvemos, refrescamos y como ven tenemos el siguiente componente de tipo password. Si en el primero escribimos hola, como ven, nos da el texto, nos muestra el texto tal cual. Si en el de al lado yo escribo hola, como ven, me deja ver que escribí y como ven, efectivamente es hola. Pero si yo quito esto, si yo desmarco esto, como ven, al final este campo de tipo texto lo que hace es convertirme justamente lo que yo quiero escribir en estos puntitos. Ahora,
Generalmente este tipo de campos los hacemos para registros de tipo nombre, ¿ok? Por ejemplo, el nombre de usuario de la cuenta o así. Pero, por ejemplo, para recibir correos es muy complicado en lenguajes modernos como podrían ser Java o como podrían ser Python, el validar un correo, por ejemplo. Entonces, la alternativa fácil que nos ofrece HTML es una etiqueta type, un input de tipo type, y este input justamente tiene una propiedad email, ¿ok? Con email lo que logro justamente es esto, el tener un correo. Vamos a borrar incluso el de tipo texto y el de tipo password, únicamente vamos a dejar el de email. Si volvemos y actualizamos, como ven, aquí me aparece un cuadro. Si yo le escribo, aparentemente no pasa nada, pero como ven, tenemos aquí un pequeño mensaje que dice incluye una arroba en la dirección de correo electrónico, me captura lo que yo estoy escribiendo y nos dice que le falta una arroba. Y esto, al tratar de enviar información, nos va a dar un error porque le hace falta esto. Entonces, esto lo que me valida es que, por ejemplo, si yo pongo, por poner algún ejemplo, example, arroba mail, y no le pongo ningún dominio, si yo vuelvo y me coloco encima, como ven, esto ya no me da ninguna clase de error, porque valida que sea un correo, entre comillas, porque al final sí vamos a tener que hacer una serie de cosas, pero ya serán proyectos más avanzados. Ahora, tenemos más herramientas de tipo input, como sería el de tipo button, ¿ok? El input de tipo button. Este input lo que hace directamente es agregarnos un botón, pero como ven, este botón está completamente vacío, no tiene nada. Esto se solventa utilizando un atributo que se llama atributo value o valor. El atributo value lo que nos permite es darle un texto a ese botón. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre clic aquí, se lo meto en el atributo value, tal cual. Ahora, value, clic aquí, así, tal cual. Si yo doy F5, como ven, me da el texto clic aquí, ¿ok? Clic aquí y listo. Como ven, ahora sí me da un texto. Sin embargo, si yo le doy clic aquí, esto no hace nada. Esto no hace nada porque no es un botón de enviar información. Precisamente para enviar información tenemos justamente una etiqueta input por sí misma, que es de tipo submit, así, o de tipo envío. Si yo a esto le doy el tipo submit, vuelvo y refresco, como ven, aquí ya no tengo que darle un valor, aquí simplemente me dice enviar. Ahora, dependiendo tu configuración en cuestión de idiomas, va a decirte enviar, va a decirte, por ejemplo, send y todo esto, ¿ok? Pero
Lo que generalmente nosotros vemos en este tipo de botones es texto, como por ejemplo login o registrar, por ejemplo, otro tipo de formularios en nuestro idioma. Son mensajes personalizados. Estoy en lo correcto. Entonces, como ven, aquí me da por defecto este tipo, sí, un texto. Si yo le doy clic aquí, como ven, acá arriba me agrega un símbolo de interrogación y directamente yo puedo decirle que submit va a tener un value que sea registrar, y vamos a crear el input de tipo email, input de tipo por ejemplo un input con el tipo text para tener el nombre, y dos input de tipo password. Ok, por ejemplo aquí password y password, y al final un botón de enviar información con el nombre registro. Si vuelvo y actualizo, como ven, me los agrega uno enseguida de otro. Esto con CSS se arregla, pero de momento, como no hemos visto CSS, no lo vamos a tocar. Así que, por ejemplo, en el nombre vamos a ponerle Kirsis, en el correo vamos a poner mail example @mail.com, por poner algo. En la contraseña vamos a poner un 234 y nuevamente un 234. Como van a ver, todo esto al final, si yo le doy en registrar, me lo borra y me lo toma, justamente porque se supone que lo está enviando. Para enviar información utiliza varios métodos. Los más reconocidos es post y get. ¿Ok? Con el método post lo que hacemos es enviar esta información sin poder visualizarla. Por ejemplo, las contraseñas no queremos visualizarlas en las URLs. Con el método get, a diferencia de esto, sí nos agrega la información aquí justamente. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo posteriormente con JavaScript. Y bueno, de momento que sepas que los formularios funcionan de esta manera. Esos son los elementos como que principales para un formulario de registro y de inicio de sesión y para trabajar con información. Y bueno, básicamente eso sería todo por el mini videito. Espero que te haya gustado muchísimo, que dejes tu like, comentario, favoritos, y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.